Edna Bravo y les doy la bienvenida a esta mesa redonda Perspectivas de la desaparición de menores en México. Antes de dar inicio me gustaría agradecer a nombre del coordinador de este evento, el maestro Alfonso Ochoa Hoffman, así como a Grado Cero por la difusión del mismo y a todas las facilidades prestadas por la Facultad de Derecho. Antes de iniciar, me gustaría contextualizar un poco acerca del tema que hoy nos reúne y que tiene que ver con el análisis de las condiciones de exclusión y de vulneración de nuestras infancias, de nuestros niños y nuestras niñas en México. Esta mesa se va a desarrollar de la siguiente manera, en la cual analizaremos desde un marco internacional, un marco constitucional y un marco del derecho familiar y penal, el estudio a esta problemática que ya tiene una traza histórica profunda en nuestra nación. Primero daremos lugar a las ponencias de nuestros tres académicos aquí presentes y posteriormente daremos una ronda de preguntas, de tal manera que los invito a todos los y las asistentes a que en algún momento en el que surja alguna duda pues vayan preparando sus preguntas para que al momento de dar esta ronda de preguntas y respuestas sea muchísimo más ágil. Vamos a dar inicio con la presentación del licenciado Aaron Almanza Godínez, quien es licenciado en Derecho por esta casa de estudios y que actualmente se encuentra estudiando la maestría en Derecho y también se desempeña como docente en Derecho Constitucional y Teoría del Estado en el Instituto de Formación Profesional de la PGJ. Él nos va a hablar acerca de la protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas a partir de las políticas públicas. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar desde el marco del derecho constitucional acerca de la protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Voy a abordar algunas cuestiones sobre cómo el Estado se ha enfocado mucho en la cuestión judicial, pues destinada prácticamente a restituir y castigar hechos concretos en lugar de estudiar causas y tratar de prevenirlas. Actualmente nos encontramos ante una problemática muy compleja en el Estado mexicano. Por ejemplo, en el Estado de México tenemos el ejemplo de 400 menores que han desaparecido y la mayoría de ellas se ve un modo de operar igual, es decir, se van de sus hogares, dejan una carta a sus padres en donde dicen que no las busquen, que sean para buscar algunas condiciones económicas mejores. En este caso, una de ellas fue encontrada y la respuesta fue la trata de los niños, ¿no? Para explotación con fines sexuales y laborales. También encontramos que hace poco aquí en Copilco una marcha en donde se están manifestando algunas personas por el hallazgo de un niño encontrado sin órganos y bueno, encontramos aquí un bloqueo en Copilco en virtud de esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos enfocando demasiado en el aspecto judicial, tratar de proteger los derechos fundamentales una vez que han sido violados. Y no hemos tratado de ver las problemáticas, tratar de atacarlas a través del establecimiento de políticas públicas para prevenirlas. Ahora, hablar de la desaparición de menores, que es el tema del Congreso, nos lleva a una diversidad de problemáticas cuya consecuencia es la imposibilidad de saber dónde se encuentra un menor o en qué condiciones se encuentra. Los motivos de la desaparición pueden ser variados. Existe la desaparición por la fuga del menor de su hogar o de la institución donde lo tienen a cargo. Está también su extravío, el secuestro y en el caso que voy a abordar, pues la trata de personas con algunos fines de explotación sexual, laboral o algunos otros. Ahora, es importante estudiar la trata de personas porque no es un delito común como cualquier otro, en el cual, bueno, te pueden robar tu propiedad, no sé, un celular, o te pueden causar lesiones, o incluso te pueden matar. En el caso de la trata de personas, es un delito cruel, porque tiene muchas implicaciones más en derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que te secuestran, te llevan con motivo de trata, lo que va a pasar es que va a haber una violación sistemática y constante de tus derechos fundamentales. No es un delito en el cual pues, se lleva a cabo la conducta, termine. Aquí va a ser constante la explotación sexual, la explotación laboral, la esclavitud en la que te pueden tener, condiciones de esclavitud. Encontramos hace poco también
un caso de una mujer que fue encontrada en la lavandería en condiciones de esclavitud, estuvo en todos los medios. Aquí entonces es difícil imaginar qué derecho no se viola a partir de la trata de personas. El fenómeno no es bueno, es muy antiguo, le encontramos presente a lo largo de la historia, y en cualquier país, tanto países desarrollados como países subdesarrollados, tienen esta problemática. Incluso podemos irnos al origen del término y lo vamos a encontrar por ahí de 1869, cuando la Real Academia lo reconoce y va a señalar que es el comercio de africanos con el objetivo de venderlos como esclavos para las costas de África y América. Más adelante, en 1925, se habla también ya de la trata de blancas. Este es un término de origen francés, aunque también algunos mencionan ahí el origen inglés que podía tener, y aludía a la contraparte, es decir, a la trata de mujeres blancas, europeas, para fines de explotación sexual y laboral en América. Lo novedoso de la trata de personas, especialmente de niños, pues prácticamente es la importancia que ha tenido, la normatividad que se está creando para intentar atacarlo. Esta problemática simplemente no se quería ver, o por justificaciones, argumentos racistas o misóginos, prácticamente no se tenía en cuenta ni se trataba de castigar o prevenir. El reconocimiento de los derechos en México, en el aspecto de los derechos de los niños, ha sido prácticamente lento. Empezó en 1979 con el Año Internacional del Niño, y posteriormente una convención, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, ratificada por México en 1990. A partir de ahí, hay algunas reformas al artículo 4 constitucional donde se habla acerca de los derechos de los menores. Lo que se ha tratado de hacer en cada una de estas reformas es ir estableciendo más derechos para los menores, y lo que ha pasado es, primero, pues se establece algunos derechos como el derecho a la alimentación, la salud, la educación, también las obligaciones que los padres deben tener hacia la protección de los derechos de sus hijos, las protecciones que debe de tener también, o las acciones que debe tomar el Estado para proteger los derechos de los niños. De los más importantes podemos ver que se encuentran en la modificación, las reformas del 12 de octubre del 2011, cuando se establece que las decisiones y actuaciones del Estado tienen que proteger el interés superior del niño. Asimismo, se tiene que guiar el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas hacia la protección de los niños. Finalmente, el año pasado prácticamente se legisló acerca de la identidad y del derecho a ser registrado de manera inmediata. ¿Eso por qué? Porque los niños nacían, no se les registraba y inmediatamente eran trasladados a otros lugares para ser explotados, para quitarles sus órganos o para ponerlos a trabajar. Aquí tenemos la problemática, por ejemplo, de la adopción internacional. En este sentido, podemos mencionar que la problemática ha sido simplemente el reconocimiento de derechos. El Estado mexicano, vemos que constantemente se ha dedicado a reconocer derechos fundamentales, los establece en la Constitución, y actualmente lo vemos nosotros en muchos lugares académicos, que lo que se está haciendo es fomentar mucho el desarrollo de la actuación judicial, la administración de justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues esta es una limitación de las políticas públicas. El gobierno prácticamente le ha dado importancia a las políticas públicas dirigidas a sancionar y restituir los derechos después de haber sido violados. Y esto ha hecho que se haga a un lado la posibilidad de establecer políticas públicas para prevenir y estudiar las causas de cuáles son cómo surgen estos delitos de trata de menores. Entonces, la investigación de la trata de menores es a lo que se le tiene que dar más importancia, debido a que se ha dejado prácticamente olvidado por el Estado mexicano. Vemos aquí que la investigación de las causas pues es diversa, tiene que ver con la pobreza, la educación, el derecho al trabajo. ¿Por qué? El problema de los derechos de los niños no tenemos que verlo solamente en cuanto a la violación de los derechos propiamente de los niños. Esto tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Encontramos, por ejemplo, el problema de las condiciones laborales en que nos encontramos actualmente. Muchas horas de trabajo, no se paga justamente el trabajo que está pagando, no hay, por ejemplo, muchas veces el pago de horas extras, o se exige más tiempo del que tiene que trabajar una persona. Esto que lleva posiblemente a que los dos padres trabajen. ¿Qué sucede? Dejan a los niños solos prácticamente todo el día, enfrente de una computadora,
Se pueden meter a Facebook, se pueden meter a Twitter, a algunas otras páginas donde tienen contacto con personas que de alguna manera lo van envolviendo para poder llevar a cabo pues, el enganche y posteriormente trasladarlos y explotarlos. Este, por ejemplo, es el caso de las niñas del Estado de México. Muchas de ellas viven con su mamá solamente o con sus dos padres, pero trabajan. ¿Qué sucedía? Estaban todo el día solas y lo que sucedió fue que estas personas, estas niñas, pues desaparecieron dejando una carta porque influyeron en ellas diciéndoles que iban a trabajar como modelos, como decanes, se les iba a dar más dinero y se iban a otras partes de la República. Algunas de ellas, por supuesto, fueron encontradas en México, pero no en el Estado de México, se les llevan a otros estados para explotarlas. Ahora, ¿en qué consistiría una política pública para poder establecer el referente y cómo debería de funcionar? Las políticas públicas tienen requisitos. Primeramente, pues podríamos decir que la política pública es una intervención del Estado para cambiar una situación económica o social grave, en donde se va a determinar el problema, es decir, lo vamos a delimitar. ¿A partir de qué? Vamos a ver los medios con los que cuenta el Estado, los medios económicos, también los recursos humanos y algunas otras cuestiones como la estrategia, los objetivos y el plazo, todo con la intención de modificar aquella situación. Esto nos dice Mauricio Merino en un libro que se llama Políticas Públicas. Se le establece ahí cómo a partir de lo que tiene el Estado, de los elementos con los que cuenta, va a ser a partir de dónde va a delimitar el problema y no a la inversa. Lo que tienes que ver es con qué elementos cuentas para poder determinar cómo vas a actuar, cuál va a ser la delimitación del problema. Aquí tenemos el problema que les mencionaba. Las políticas públicas por parte del Estado se han centrado mucho en el aspecto judicial. ¿Qué quiere decir? Estamos desarrollando mucho el funcionamiento judicial que va a resolver finalmente casos concretos una vez que han sido violados los derechos. Y no estamos atendiendo a cuestiones que vean de dónde surge el delito para poder atacarlo, es decir, prever y prevenir estos delitos. ¿Por qué? Pues simplemente con lo que hacemos en el Poder Judicial vamos a ver un caso concreto, una violación concreta y en ese mismo sentido vamos a restituir, pero no vamos a ir más allá, no estamos atacando las causas y por lo tanto la trata de los menores va a seguir ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva que tenemos de las políticas públicas. Otro problema que tienen las políticas públicas es el malentendido con el que lo usa el Estado, es decir, no necesariamente se tienen que dar para combatir la pobreza, por ejemplo, lo que hacen generalmente dar despensas o dar ayuda a las personas. Lo que se tiene que hacer es ayudarles para que puedan tener esa autonomía, ellos mismos puedan trabajar, puedan obtener recursos y no estén dependientes de lo que se les va al gobierno. Porque una de las finalidades, como les mencioné ahorita, de las políticas públicas es que acabe con esa situación problemática. El hecho de que tú le des a una persona lo que necesita, es decir, la comida, y no le des los recursos para que ella misma pueda ser autosuficiente, prácticamente no aborda el problema. Solo que tenemos una problemática en el establecimiento de las políticas públicas, en la forma en la que están estructuradas. Asimismo, otro de los problemas es, tenemos ahí lo que sería la interdependencia e indivisibilidad de los derechos fundamentales. También se ha confundido un poco esta idea y se ha querido ver que en virtud de esta interdependencia e indivisibilidad, lo que tiene que hacerse es cumplirse con todos los derechos fundamentales, una cuestión para la que no tiene la capacidad del Estado, tanto económica como de recursos humanos. Lo que tiene que hacerse es seleccionarse los derechos fundamentales que son necesarios cumplir para posteriormente, una vez que se han cumplido estos derechos, puedan realizarse otros. Tenemos pues, algunas problemáticas específicas como son pobreza, educación, salud, alimentación y trabajo. Si partimos de que estos derechos fundamentales son los que tienen, digamos, podríamos cumplir con ellos, que sería la base para poder cumplir algunos otros derechos, lo que va a suceder es que tenemos que darle mayores recursos, poner mayor atención a estos derechos fundamentales para posteriormente satisfacer otros. Con ello no quiero decir que no le demos importancia a otros derechos fundamentales. Claro, se tiene que dar importancia a todos los derechos fundamentales, pero hay que poner énfasis en algunos de ellos para posteriormente cumplir los subsecuentes. A partir de aquí lo que se necesita también es insistir en el establecimiento de políticas públicas donde haya una mayor apertura a la democratización, es decir, donde haya una deliberación por parte de los ciudadanos para seleccionar cuál va a ser la agenda pública o las políticas públicas que se van a cumplir y no dejarlo solamente a la arbitrariedad del Estado, que él seleccione las políticas públicas que va a cumplir, en qué términos lo va a hacer
y dejar prácticamente fuera al resto de los ciudadanos. Lo que se tiene que hacer ahora es luchar por exigir la apertura democrática hacia la creación de políticas públicas para prevenir la violación de derechos fundamentales y también pues dejar un poco al lado esta perspectiva de las políticas públicas desde el punto de vista punitivo, es decir, pues violas un derecho, te sanciono y lo restituyo, porque con eso no vamos a atacar ningún problema de los derechos fundamentales, simplemente vamos a satisfacer un derecho concreto que ha sido violado, pero no estamos yendo más allá. Y bueno, por mi parte, esa sería toda mi participación por el momento en torno a la determinación de políticas públicas para la protección de derechos fundamentales. Muchas gracias. Ahora daremos paso a un poco más de profundidad en el análisis. Y para ello me gustaría hacer una síntesis curricular de nuestra siguiente ponente, la licenciada Laura Erika González Pizaña. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Trabajó en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR. Actualmente cursa la maestría en Derecho en esta casa de estudios y además es docente de Derecho Civil y Familiar en el Instituto de Formación Profesional. Ella en específico nos va a dar cuenta de los casos concretos en los cuales es aplicable, por ejemplo, la alerta AMBER, pero también va a compartirnos la aplicación de otras figuras de búsqueda, no solo en el Distrito Federal, sino también en el Estado de México. Ella va a profundizar también en las definiciones conceptuales para entender este aspecto en torno a la sustracción de menores. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan hasta allá atrás? ¿Sí? No se escucha nada. Bueno, mi primer cuestionamiento no solo sería ante mis compañeros de aquí de la mesa, sino también ante ustedes. ¿Alguno de ustedes siempre, en algún momento de su vida, tuvo convivencia con una niña, con un niño, con algún adolescente? Y ustedes recordarán lo difícil que es pasar por esa etapa, una etapa en la que son muchos contextos los que nos atacan, sentimos que nadie nos comprende o que incluso en algunos casos, a pesar del amor que ustedes pueden sentir en sus hogares, puede haber algo que cambie. La perspectiva no solamente del derecho penal y del familiar se pueden ver de manera distinta o de manera separada, tienen que verse de manera conjunta. ¿Por qué? Porque lo que aplique en un contexto hacia un menor va a tener repercusiones no solamente en su vida, sino en todo su contexto familiar y en el entorno que lo rodea. De esa manera, nosotros vamos a obtener qué es lo que está ocurriendo en nuestras familias mexicanas, qué es lo que le pasa a estos menores, que les afecta a tal punto y cómo podría afectar a una familia el que uno de sus miembros falte. Muchas veces recordaremos o estamos habituados por nuestra cultura mexicana a pensar en la desaparición de una persona solamente en el caso de la muerte. Cuando fallece algún familiar, algún conocido, pensamos en que es algo natural, pero ¿qué pasa cuando no tenemos control sobre qué va a ocurrir o qué pasó con esa persona? Cuando ya no la tenemos enfrente, no solo para verla y decir falleció, sino para decir no sabemos dónde se encuentra. Nuestros niños, como podemos ver, siempre en cada familia, y lo recordaremos con nuestros padres o con cualquier conocido que tenga hijos, hermanos, tíos, lo que buscamos es el bienestar completo del menor. No solamente que se encuentre feliz, coma, vaya a la escuela y haga la tarea, sino también que este medio de recreación se vea de manera conjunta, que él desarrolle cada una de sus capacidades a manera de convivencia. Los primeros años de nuestra niñez siempre los utilizamos para saber cómo nos vamos a comportar ante los demás. Si en la familia se encuentra un contexto agresivo, el niño va a aprender y va a reproducir esa conducta agresiva en su entorno. De manera que si ve que en su familia su padre le pega a su mamá o golpea a otros de sus hermanos, él va a ir y va a reproducirlo y va a tener llamadas constantes de atención en la escuela porque golpea a los demás. Si el niño es abusado sexualmente, va a reproducir esa conducta en la escuela, originando con ello un foco rojo que nos va a decir qué es lo que está pasando. Pero no solamente con eso,
también en la cuestión de la salud, nos va a indicar muchas cosas. Tristemente no tenemos una cultura de la prevención. Como lo comentaba mi compañero, tenemos o esperamos a que ocurran las cosas para que realmente hagamos algo, para que tengamos niños en situación de calle y nos preguntemos y pensemos, pues lo más probable es que la mamá lo haya tenido a los 14, haya tenido pocos recursos o simplemente quién la manda a tener ese niño. Pero realmente eso no es lo que nos preocupa. Hoy en nuestro país se celebra a los niños y estamos acostumbrados a darles juguetes, a pagarles un convivio o dejarlos todo el día en la guardería o enfrente del televisor. Pero nunca nos tomamos en cuenta o no tomamos en atención qué es realmente lo que es bueno o no para ellos y qué es lo que hacemos con frecuencia. Ya platicábamos en alguna ocasión con varios compañeros, incluso con la maestra Margarita Puente, que la mayoría en el contexto actual tiene hijos para subirlos a internet, es decir, para aparentar que tiene hijo, sube la fotografía a internet diciendo este es mi hijo, lo quiero mucho, aunque todo el día se la pasen trabajando y realmente no lo vean. Normalmente nos sacamos las fotografías solo para Facebook, buscamos poner la mejor cara, el mejor ángulo, el mejor rostro. En cuestión de menores esto no es lo adecuado. En cuestión de menores lo adecuado es sacarle una fotografía donde se vean de manera perfecta los rasgos del menor. Cada una de sus partes del cabello, de la cara, datos que nos van a ayudar a diferenciarlo de los demás. Aunque no lo crean, cuando se inicia una denuncia por desaparición, lo primero que se les va a preguntar a los padres son los rasgos característicos de estos pequeños. E increíblemente, muchos padres no lo saben. No saben cuántos lunares tiene, o qué cicatriz se hizo, o si es alérgico a algún medicamento o algún alimento. Estos son datos que son necesarios para la búsqueda de un menor. No sabemos si tienen cuenta de internet, no sabemos si tienen Facebook, Twitter, Instagram o algún otro medio. Sabemos que están todo el día solos, pero no sabemos realmente qué hacen ni quiénes son sus amigos. Datos fundamentales van a ser su estatura, edad, peso, fecha de nacimiento, no solamente la fecha que ponemos en internet, que a veces no es la correcta ni la adecuada. Color de ojos. Es necesario saber cada una de estas características para poder hacer un reporte en el momento adecuado y como lo veremos un poco más adelante, de desaparición. ¿Redes sociales son ángeles o son demonios? ¿Se lo han preguntado? Parecería que son realmente una bendición. Bendición para los que tenemos una edad adecuada y podemos contar con nuestros amigos en internet y decirles, hola, ¿cómo estás? Tenía desde la universidad que no te veía. Qué gusto encontrarte ahora en la maestría, en el posgrado, en la estancia, en la procuraduría, en juzgados familiares o en donde se elaboren. Pero, ¿qué pasa con un niño de 11 años que tiene acceso total a internet? ¿Es vulnerable? ¿O lo ponemos nosotros en una situación de vulnerabilidad? En sí, por un estado natural, no somos vulnerables, tenemos manera de defendernos, pero las situaciones que nosotros mismos acarreamos son las que nos hacen vulnerables de una o de otra manera. Ustedes verán ahí en pantalla la foto de dos pequeñitos en Facebook. Realmente, cuando nosotros ingresamos, pocos de nosotros, o podría atreverme que la mayoría, no han leído el contrato de términos y condiciones de Facebook. ¿O ya lo leyeron? En este contrato te pide cierta edad para poder ingresar. Los papás, con la finalidad, no digo que todos, pero sí en su mayoría, con la finalidad de tener al niño quieto por 3 o 4 horas, les permiten abrir cuentas en redes sociales, aumentándose la edad, y eso va a tener como consecuencia que vamos a tener niños interactuando en internet con otras personas que realmente no sabemos si tienen su misma edad o no. Y eso, como ya lo comentaban, son medios para enganche.
enganche, traslado y que son víctimas de trata de personas. Realmente entramos en un conflicto cuando hablamos de derechos. ¿El niño tiene derecho a su intimidad o no? ¿Tiene derecho a que los padres le revisen las cuentas de redes sociales o no? Yo me atrevería a decir que por una cuestión de seguridad los padres sí tienen y deben revisar las cuentas. ¿Por qué? Porque no sabemos en un momento dado si esta oferta de trabajo para una niña de 15 años es o no real, o solamente es un medio para darle un escape a estos conflictos familiares que le van a permitir encontrar una salida diferente. Ahora, la mayoría de aquí estudia Derecho, pero hay personas que no. Y ustedes recordarán que en sus medios y en cualquier transporte público o cuando incluso se presentan ante el Ministerio Público, todo el mundo dice, es que me secuestró. El secuestro solo se configura en los casos de que se pide una remuneración económica. Si no hay una recuperación, si no hay el propósito de obtener un rescate, no hay secuestro. En nuestro Código Penal para el Distrito Federal menciona que es la privación de la libertad a otra persona con el propósito de obtener un rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra. Nosotros vamos a ver que esto vulnera de manera directa la integridad de nuestros menores. Y ahí verán en la foto, por favor, papá, paga. Esos son casos reales que nos pueden ocurrir a cualquiera y me regresaría yo al caso de redes sociales. Cuando nosotros publicamos de manera constante en dónde estamos, ahora estoy en Londres, ahora viajé a Nueva York, ahora mi papá me compró un automóvil de tanto valor. Lo que estamos haciendo es crear perfiles que son analizados por personas que van a buscar ver quiénes son más propensos para qué conductas y obtener un lucro. También, ¿qué pasa muchas veces cuando dicen, bueno, es que constantemente vemos en la televisión que se robaron a un niño en un hospital? Y nos preguntamos que eso debe ser muy raro, pero no. ¿Qué pasa si una joven o cualquier futura madre está subiendo de manera constante fotos a internet de los ultrasonidos, si ya nació, en qué hospital van a ser, a qué hora van a ser? Le estamos poniendo todos los datos, todos nuestros datos personales a disposición de cualquier persona que entre a Facebook, porque la difusión de los datos y de los contenidos que nosotros subimos a redes sociales ya no nos pertenecen, le pertenecen a Facebook y él puede hacer uso como quiera de ellos. La sustracción se realiza cuando una persona sin tener relación de parentesco o tutela del infante o incapaz lo retenga sin el consentimiento quien ejerza la custodia legítima o la guardia y custodia. Pero aquí hay algo muy curioso. En la mayoría de los estados de nuestro país, de los estados de la República, se habla de una custodia compartida. Si no hay una declaración del juez que diga cuál de los dos papás tiene la custodia, es mutuo, ambos la tienen. Aquí en el Distrito Federal, si por ejemplo una pareja se pelea y uno de los padres se lleva al menor, no hay constitución de sustracción, porque no hay una declaración de sustracción o quien tenga la guardia y custodia. Sin embargo, en estados como Quintana Roo, aún cuando no hay una declaración de algún juez que diga quién tiene la guardia y custodia, se configura la sustracción y se hace la búsqueda inmediata del menor para su pronta localización y en beneficio de su integridad. Esto puede ser benéfico o también contraproducente, porque en los casos de violencia contra la mujer, el hombre utiliza a los niños como medio de chantaje y de privación y de violencia. Entonces, al utilizarlos de esa manera, o también a la inversa, privan o los ponen en una situación también a las mujeres o a los hombres con esta calidad de violencia, de no poderse mover del hogar por miedo a que le quiten a los niños.
Esta sustracción también puede ser de uno de los padres hacia alguien que tenga la custodia. Si el niño fue víctima de violencia por parte de uno de sus padres y se le declaró la custodia a un abuelo o a un tío y el padre lo sustrae, también está cometiendo un delito. La desaparición, hay una diferencia, y como ya ustedes sabrán, entre desaparición forzada de personas y una desaparición que nosotros podemos utilizar para el caso de menores. Como desaparición es cuando una persona no se le conoce su paradero y los familiares están en su búsqueda. A diferencia de la desaparición forzada, que es ejercida por algún servidor público, por alguna autoridad, con la finalidad de mantenerla oculta ya sea a una o a varias personas, y también que niegue o no reconozca que tiene conocimiento o sabe qué pasó con esa persona o conoce de su paradero. La ausencia voluntaria, también como ya lo comentaba, es un caso muy crítico y muy común y muy delicado de tratar. ¿Por qué? Muchas veces encontramos que los menores dejan cartas, y principalmente en el rango de 13 a 17 años, cuando tienen algún conflicto familiar aparente, dejan alguna carta avisando que no los busque más, o que su vida va a ser mejor sin ellos, o que no quieren representar alguna carga para sus padres o la persona que tenga su cuidado. Se considera ausencia voluntaria cuando, sin motivo aparente, una niña, un niño o un adolescente sale del domicilio y se desconoce su paradero. Se llama de manera voluntaria porque al principio no hay nada que nos indique que hay una coacción. Sin embargo, la mayoría de las veces se utilizan estos perfiles, ya sea por redes sociales o ciertas pláticas que se tuvieron con los niños o con las niñas o con los adolescentes, para ver los puntos débiles, es decir, ya sea por una baja autoestima, que salga fuera de estos cánones de belleza que nos impone nuestra sociedad, niñas que no pertenecen a este 90-60 alta rubia, Barbie, que nos imponen y que nos dicen que tenemos que ser así. Eso muchas veces genera una baja autoestima, aun cuando esto no sea lo correcto ni lo ideal, es lo que se sigue. ¿Y qué va a originar? Que una persona, un tratante de personas, va a ver en ella un punto rojo para poder acercarse, hablarle y llevarla y trasladarla para fines de explotación sexual o laboral, como el caso de la chica de la lavandería. Lo que les hacen para evitar cualquier búsqueda y librarse de que la familia los esté molestando y buscando a los menores es: deja una carta en la que especifiques que no quieres saber nada de ellos, busca cualquier motivo para pelearte y salte del domicilio. Yo ya tengo un trabajo en el que vas a ganar 10,000 por día, no vas a necesitar de ellos. Pero siendo sinceros, una niña de entre 12 y 17 años, un niño de entre 12 y 17 años, ¿qué trabajo puede realizar que le dé 10,000, 5,000, hasta 3,000 pesos por día, si no es de cualquier tipo de explotación? Por ello, es necesario que todas estas conductas se tengan en consideración, y no solamente como abogados, sino también como ciudadanos las tengamos presentes para saber qué hacer en cada uno de estos casos. Lo principal va a ser conocer los programas que ya existen para la búsqueda de menores. Todos sabemos que tenemos que iniciar una averiguación previa, pero ¿qué hay además de ello? Existe el programa Alerta Amber, que es instituido como consecuencia de un acontecimiento muy trágico, que es la desaparición de la niña que ven en pantalla, Amber. Ella, como todos nosotros, en alguna ocasión tuvimos permiso para ir a andar en bicicleta afuera de la calle donde vivimos. Sin embargo, ella, que vivía en el poblado de Texas, rompe la regla de su madre, se va a un estacionamiento cercano, unas cuadras más arriba del domicilio de su abuela, en compañía de su hermano, pero a su hermano le da miedo y se regresa. En el estacionamiento había una lavandería,
En el fondo un edificio vacío y un patio que daba hacia una casa. En ese patio había un hombre que observaba cómo jugaba la niña en la bicicleta. Escucha de repente un rechinido de llantas y solo ve la bicicleta tirada. Ya no ve a Amber, que estaba jugando. Acto seguido él llama al 911, empieza la búsqueda, toman las direcciones, las características. Sin embargo, por el ángulo en el que él se encontraba, no alcanzó a ver más que la camioneta, que era color negra, y no vio nada más. De todas las personas que se encontraban en la lavandería, nadie declaró. Nadie dio un indicio, nadie dijo dónde o cómo era el hombre que posiblemente se hubiera llevado a Amber. 7 días más tarde fue encontrada desnuda en un río. Y se preguntarán cómo ocurrió eso. Si aún en el momento en el que se reportó, la autoridad reaccionó, siguió las pistas, pero no dio con la menor. Esto es porque no hubo cooperación. Los padres de Amber se dieron a la tarea de buscar una colaboración no solamente con las autoridades, sino también con la ciudadanía. No importa, y yo sería la pregunta que lanzaría no solamente al público, sino también a mis compañeros, ¿de qué sirve que tengamos programas, políticas públicas o legislación si nosotros como comunidad, como ciudadanos, no hacemos nada? Nos quedamos callados. No servirían de nada. El tiempo es el primer enemigo al que nos enfrentamos. Estudios han comprobado que las 3 primeras horas de la desaparición de un menor son las críticas para poderlo localizar. Derivado de estos hechos de vulnerabilidad o de estas desapariciones en donde hay un riesgo inminente para el menor, el 74% terminan en la muerte del menor. Lo que se busca con Alerta Amber es garantizar una rápida y eficaz localización del menor, con todos los datos y características que nos ayuden a localizarlo o a poder saber algo más sobre su paradero. México es el primer país en Latinoamérica y el 10º a nivel mundial de aplicar la Alerta Amber. En 2011 es cuando se toma la tarea de empezar a tomar capacitaciones. Y no solamente capacitaciones, si ustedes dirán, bueno, se lo trajeron de Estados Unidos y tal cual lo vienen a aplicar a México. No es así. Se llevó un estudio y se vio realmente qué era lo que se podía aplicar y qué no se podía aplicar en México. El 2 de mayo del 2012 es cuando se empieza a implementar la Alerta Amber, y hay varias fechas que ustedes ahí verán en las que son cruciales para cada uno de nosotros. Por ahí en junio se lleva una asamblea plenaria para la elaboración de un protocolo. El 2 de mayo entra en vigor. En julio se hace el primer Comité Nacional de Alerta Amber, y hasta el 8 de noviembre del 2012 es cuando se lleva la firma del Protocolo Nacional de Alerta Amber. Del 2012 hasta acá se han hecho grandes esfuerzos para que en cada estado de la República se cuente con un programa estatal que sea funcional y adaptado a las necesidades de cada una de las ciudades. Hasta febrero del 2014 es cuando empieza a correr en redes sociales, y hasta este año ya se tiene convenio con televisoras, con diversos medios de comunicación, así como empresas privadas para la difusión de los menores desaparecidos. Este es el mapa en el que se está aplicando. Los estados formalizados los van a ver en color verde, y solo hay 3 estados que ya están operando, pero que todavía no se ha llevado el protocolo estatal. La Alerta Amber es esta advertencia temprana de la desaparición de un menor en condiciones específicas. Este programa ha sido creado por el alto índice de desaparición de los menores que ocurren en nuestro país, en situaciones que podrían ser increíbles o improbables, o que parecería que no existen o no son, no pasa aquí en México, pasan en otros países, ¿no? Los 3 requisitos para que se pueda activar una Alerta Amber son: primero, que sea menor de edad. El segundo es que se cuente con toda la información suficiente, tanto del menor, como les comentaba, estatura, edad, fecha de nacimiento,
características que lo distinguen, señas particulares, cómo ocurrieron los hechos. Y se preguntarán si solamente los familiares pueden denunciar la desaparición de un menor. No, puede ser cualquier persona que cuente con los datos. ¿Qué pasaría si ustedes están caminando por la calle y ven cómo suben de manera abrupta a un menor a una camioneta y va gritando? Ustedes vieron de primera mano cómo eran los hombres o cómo eran las personas que subieron al menor, en dónde lo trasladaron, a qué hora ocurrió. Y dirán que pareciera que necesitamos algún dato más, pero esto podría ser un indicio, porque lo más probable es que los padres estén en algún lugar buscándolo. E imaginemos la desesperación para ellos de no saber qué pasó con su hijo. El tercer elemento es el riesgo inminente de sufrir un daño grave a su integridad. Y pensarán que cualquier menor, por ser menor, sufre de un daño inminente, pero no es así como lo vemos. Todos estamos propensos a sufrir un daño, pero el daño al que se enfrentaría un niño que posiblemente sea trasladado para ser víctima de trata de personas, extracción de órganos, explotación sexual o una condición de esclavitud, puede ser aún mayor y le puede generar la muerte. Y estas primeras horas son las que nos van a hacer pensar y las que nos van a hacer que tomemos cartas al respecto, cada uno de nosotros, para su localización. La estructura a nivel nacional se encuentra de esta manera. El comité está en la Procuraduría General de la República, en la Coordinación Nacional, que está a cargo de la FEBINTRA, que es la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas. Colaboran CEGOP, la Comisión Nacional de Seguridad, que antes era la Secretaría de Seguridad Pública, Províctima, que ahora ya está en vías de cambiar, pero que jugó un papel muy importante al inicio de la alerta, porque daba terapia y daba apoyo directo a los padres, que no se deben de dejar de lado y solo enfocarnos también a la desaparición del menor, sino el papel con el que van a contar los papás también es de vital importancia. Hay que buscar siempre darles el apoyo, no solamente de recibir la denuncia, sino también un apoyo de trabajo social y de psicología. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración. Cuando desaparece un menor a nivel local, se tiene que acudir con el enlace de alerta AMBER estatal, que es designado por cada una de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías especializadas. Este tiene a su cargo la obligación de valorar cada caso en específico, cada aspecto y todos los datos que nos podrían indicar que estamos frente a un caso de alerta AMBER. En caso de que estos menores se vieran que se están siendo trasladados hacia algún límite de algún otro estado, ya no será solamente una alerta AMBER local, sino se buscará que sea una cooperación entre uno o más estados. En ese caso estaremos hablando de una alerta nacional. Pero ¿qué pasaría si vemos que el menor está siendo trasladado a algún límite con otro país? En ese caso se va a pedir auxilio y se va a incentivar a otros países para activar la alerta a nivel internacional y que sea buscado no solamente al menor en todos lados del país, sino también en aquellos países que cuenten o no con la alerta AMBER implementada, puedan también empezar la búsqueda. Pero se preguntarán si esta alerta se mantiene activa, o en redes sociales ustedes han visto que hay prealerta y alerta. ¿Y cuáles son? Primero la alerta, después la alerta y después una posalerta. No es así. Mencionaba al principio el caso del secuestro. Si nosotros difundiéramos en redes sociales el caso de un secuestro, de un menor que está siendo víctima de secuestro, más allá de ayudarle en la difusión, lo va a perjudicar y lo va a poner en un riesgo aún mayor. Pongamos y recordemos el caso de Bárbara, que fue una niña desaparecida en el Estado de México. Ella era víctima de secuestro. Después, derivado de las investigaciones que se llevaron, se dieron cuenta que la persona que
planeó todo el secuestro era un familiar. Cuando la secuestran, los padres empiezan a difundir, ponen mantas en diversos puentes peatonales y empiezan en redes sociales a difundir la fotografía y que desapareció, aun cuando ellos ya habían recibido un anuncio y una solicitud de más de 1 millón de pesos. ¿Qué pasa en estos casos con esta difusión? La menor apareció muerta. ¿Por qué? Porque para los captores era mucho más fácil deshacerse de ella que proceder o que regresarla con sus familiares. Entonces, en los casos en los que se haya activado una alerta, pero se ponga en un riesgo aún mayor a un menor, se tiene que desactivar. En los casos de secuestro no podemos difundir tanto en redes sociales, porque eso sería contraproducente. En esos casos se puede activar una prealerta, es decir, las autoridades van a saber que esa menor está desaparecida o que ese menor está desaparecido, pero no se va a difundir en redes sociales, sino se va a hacer una búsqueda para que toda persona que se haya percatado de algo pueda comunicarse, pero no sea de manera directa. También cuando se tenga suficiente evidencia de que el menor no corre riesgo, se desactivará la alerta AMBER. Pero también, si ya pasaron 72 horas desde que se activó y no se ha obtenido ningún dato, la alerta se desactivará. Porque la finalidad de la alerta no es poner a trabajar más al Ministerio Público, a la Procuraduría y que digamos, bueno, que trabajen ellos que son las autoridades. No, la finalidad es que nosotros como ciudadanos podamos colaborar de manera conjunta con las autoridades para que no pase como en el caso de AMBER, sino que nosotros aportemos, yo la vi, fue de esta manera, me percaté que estaba en tal lugar. De esa manera van a tener nuevos indicios para poderlos localizar y obtener también la localización con vida, que eso es también de vital importancia. Pero si pasaron estas 72 horas y no hay ningún dato, se tendrá que desactivar la alerta y se implementarán nuevos protocolos de búsqueda que no implica que se dejara de buscar al menor, sino que a través del protocolo de alerta AMBER se quitará o se dejará de buscar. Esta es una cédula de búsqueda del menor. Cuenta con elementos básicos, fundamentales y accesibles para que cualquier persona pueda tener a la vista y al contacto y recordarlos de manera ágil. Abajo encontrarán que va a venir un resumen de los hechos y también otro recuadro para otra fotografía, porque no sabemos si este menor o esta niña, este adolescente, iba acompañado de alguien, posiblemente de algún familiar, y ambos desaparecieron. Por el familiar mayor de edad no se puede activar una alerta, pero sí por el menor. Cada estado de la República va a fungir como enlace y si no procede la alerta, tendrán que contar con los mecanismos para la búsqueda a través de sus propios medios. Y en eso me centraré en el Distrito Federal y en el Estado de México, que son los más cercanos a nosotros. Muchas veces hablamos de que, y llegamos ahí con el Ministerio Público y nos va a decir, ¿saben qué? Tienen que pasar 24 horas, 72, 48 horas para la búsqueda de una persona. Porque lo más probable es que se fue con el novio, con la novia, con los amigos, se fue de borrachera, ¿no? Y apagó el celular para que no lo localicen. Pero ¿qué tal si no es así? Y nosotros tenemos datos de que efectivamente esa persona fue sustraída o desapareció. Estos mecanismos utilizados son, en el Distrito Federal se encuentra el CAPEA, que es el centro especializado para estas personas extraviadas y ausentes. En él se puede solicitar no solamente la cédula de desaparición de algún menor, sino de cualquier persona de cualquier edad y de cualquier condición. En los casos específicos de menores de edad, se irán a la agencia número 59, que va a ser la que inicia el procedimiento de la averiguación previa y también tiene su área de trabajo social, de psicólogos y también un personal administrativo que los puede auxiliar, asesorar y orientar. Pero pasa algo muy curioso. Pocas personas conocen de un acuerdo firmado el 4 de octubre del 2012. A través de este acuerdo, el procurador
General de Justicia del Distrito Federal firmó este protocolo para búsqueda inmediata de personas en situaciones de extravío o ausencia, en especial mujeres, niñas, niños y adolescentes. A través de este protocolo es obligación del Ministerio Público iniciar de manera inmediata la averiguación previa por la desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así que cualquier Ministerio Público que dijera que porque su menor o una mujer desapareció y tiene que esperar 24, 48 o más horas para que puedan iniciar la averiguación previa, es mentira. A través de este protocolo los obliga a iniciarlo. Eso en el caso del Distrito Federal, y también en el caso del Estado de México se encuentra el mismo caso, pero se llama Odisea. Recordaremos esta obra de Homero y la finalidad es recordar este transcurso y este viaje, este suplicio para encontrar al familiar. Por eso le llamaron Odisea. Se encuentra en cada municipio del Estado de México, cuentan con un módulo de Odisea. En él también encuentran que se llevan a cabo la elaboración de cédulas de búsqueda por desaparición de personas y los orientan con asesoría jurídica, de trabajo social y también psicológica. Y también por el acuerdo 7/2002, el Procurador del Estado de México también firmó un protocolo para la actuación, para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas o extraviadas. Y notaremos que en este caso no hace mención específicamente de niñas, niños y adolescentes, sino cualquier persona que esté desaparecida, es obligación del Ministerio Público iniciar la averiguación para su pronta localización. De esa manera vamos a obtener que si nosotros como ciudadanía no conocemos o no tenemos un acercamiento a estos protocolos, va a ser más difícil que nosotros podamos localizar a nuestros familiares o tengamos conocimiento de qué hacer en los casos concretos. Y eso va a generar una incredulidad ante las autoridades, un sentimiento de inseguridad, una predisposición ante situaciones específicas y también un medio generalizado por qué le va a ocurrir a mi familiar. Y por último, siempre vamos a recurrir a la movilización de redes. Pero si nosotros hacemos nuestra propia cédula, porque ya bajé mi formato en internet y yo empiezo a difundir con mi número de celular, va a provocar que sea o que yo me ponga en situación de vulnerabilidad ante una posible extorsión. Hay muchas cosas que se podrían tratar y que pues, trataremos de ir abarcando no solamente con una plática sino con varias, y yo los exhortaría a conocer no solamente de estos procedimientos sino también de preguntarnos cuál es nuestro papel como ciudadanía y como apoyo no solamente ante solo si mi familiar, como no es mi familiar el que desapareció, no tengo ningún interés, ¿no?, en conocer qué es lo que puedo hacer. Pues muchas gracias y cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Erika. Evidentemente, pues se trata de un problema sumamente complejo que en este caso es una panorámica del entorno familiar y también de las primeras medidas a tomar en caso de una sustracción del menor. Recordemos que se trata de una problemática compleja en la cual pues también quedan al descubierto pues todas las cuestiones sistemáticas, las cuestiones de carencias institucionales que vulneran a nuestros menores. Pero bueno, vamos a terminar esta serie de ponencias con el licenciado Alan Daniel López García, de quien he de comentar su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con diversos cursos, seminarios y diplomados, todos en materia de derechos humanos, de los cuales destacan el diplomado y programa especializado en derechos humanos de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University Washington College of Law y el Netherlands Institute of Human Rights, además de la participación en el 31º curso interdisciplinario en Derechos Humanos y del 16º curso interdisciplinario en Elecciones y Democracia 2013 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Él ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente colabora en el Poder Judicial de la Federación.
Él va a presentar una ponencia que va a abordar la vulnerabilidad de los niños y las niñas y adolescentes en el derecho internacional. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero en primer término agradecer a todas y a todos los que se encuentran aquí con nosotros, a mis contemporáneos y colegas que se encuentran aquí conmigo en la mesa, y el hecho de poder participar en este foro desde una visión de la práctica jurisdiccional y bueno, que ahora después de la reforma del 10 de junio del año 2011 pues ya se puede hablar de esta unión o puente entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. Así que espero no invadir un poco la plática realizada por el licenciado Almanza. Procuraré ser un poco delimitado en mi área. Bueno, yo creo que una precisión que debemos tener siempre cuando hablamos de los derechos humanos de las niñas y de los niños y adolescentes es precisar una cosa que es sumamente relevante. No hay personas vulnerables, lo que hay son ambientes vulnerables. Las niñas y los niños y adolescentes no son vulnerables por el simple hecho de nacer, ya lo son, ya lo van a hacer hasta que cumplen los 18 años y se acabó. Como tampoco es dado decir que los indígenas son invulnerables y siempre lo van a hacer. Resulta un absurdo. Y esto lo traigo a colación por la siguiente razón. Cuando llegan asuntos a los órganos jurisdiccionales de fuero común o de órganos no jurisdiccionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por aquí hay algunos trabajadores que ya han colaborado en este organismo no jurisdiccional, ellos podrán incluso constatar esto, al sostener que la vulnerabilidad como tal, si no se entiende de forma apropiada, esto afecta e incluso los propios procedimientos de la defensa de los derechos humanos, y reitero, de forma jurisdiccional o no jurisdiccional. Así que me voy a permitir leer, no el concepto como tal, pero sí las características que se encuentran sostenidas en un instrumento de carácter no vinculante, porque no es un tratado internacional, del cual el Estado mexicano, específico el Poder Judicial de la Federación, es parte, y que surge a partir de la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que participó el consejero, el magistrado don César Esquinca Muñoz, en el año 2008. Y esta dice así: por una situación de vulnerabilidad, se entiende que son aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podemos ver que no es un concepto que se encuentra acuñado con la intencionalidad de ser limitativo o restrictivo. Por el contrario, únicamente describe las características en que se puede posicionar una persona para poder incurrir en una situación de vulnerabilidad. Si fuera un concepto como tal, en estricto sentido y como molde, traería como consecuencia, pues tú no eres vulnerable, o sabes que tú eres vulnerable, oye, pero no tengo ninguna dificultad en el ejercicio de mis derechos o en la defensa de los mismos. No busca eso. Y yo creo que eso es sumamente relevante tenerlo en cuenta al momento de hablar de los derechos humanos de las niñas y los niños adolescentes, porque parece que de forma inmediata ya todos son vulnerables por el solo hecho de serlo. Pero también cabe recordar otra cuestión: el mayor desarrollo jurisprudencial que se ha realizado, o mejor dicho, el mayor desarrollo que ha habido en el derecho internacional de los derechos humanos de las niñas y los niños adolescentes, no se ha dado, como se ha dicho ahora, que no me gusta decirlo, pero es la verdad, como una moda, desde después de la sentencia condenatoria del caso Rodríguez Pacheco contra México y después de la sentencia condenatoria después de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, se habla mucho de los derechos humanos. Me parece perfecto, me parece excelente. El problema es este: únicamente lo remitimos al sistema interamericano de protección de derechos humanos, olvidamos también que hay un derecho nacional y al contrario, en lugar de ver el derecho internacional de los derechos humanos como parámetros de carácter mínimo o pisos mínimos, los vemos como techos máximos. Y queremos sacar todos los asuntos, ya sea en juicio de amparo, ya sea en juicios de materia federal o de alguna entidad federativa, queremos sacarlos únicamente con criterios de derechos humanos de carácter internacional, siendo que hay un derecho nacional el cual nos sirve para poder auxiliarlos, y esa es la área principal que debe desenvolverse en la defensa de un derecho. Y recordar también que el sistema interamericano, al igual que el sistema ONU y sus criterios, son de carácter coadyuvantes, suplementarios y también para poder auxiliar en aquellas lagunas que tengan el derecho nacional. Cabe destacar que esto lo hago en relación a que una de las principales líneas de desarrollo jurisprudencial que se han desarrollado en el caso de los derechos de los niños y adolescentes es el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Parece que después de la reforma constitucional nos quedamos con Radilla Pacheco, parece que nos quedamos con Campo Algodonero,
como dijera, como se dice en algunas ocasiones, nos quedamos con lo que son las fotografías jurisprudenciales, no vemos la película completa, no vemos todas las líneas jurisprudenciales que se han desarrollado, ni aquellos vectores que colindan. De ahí en fuera no se ven otros casos como Ricardo Canese contra Paraguay, la última actuación de Cristo contra Chile, o Velázquez Rodríguez contra Honduras. O sea, son otros casos que también están ahí presentes y sus criterios, a pesar de ser hechos distintos, pueden ser aplicados en distintos casos jurisprudenciales en el Estado mexicano. ¿Esto por qué lo traigo a colación? A veces dicen, bueno, este interamericano no existe. Ya, no hay, hasta ahí llegan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, hasta los casos que se hablan. Pero olvidamos también que pues, están los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Hay un relator especial de Naciones Unidas que es el encargado de trabajar el tema de las personas que son víctimas de trata de personas e incluso también de pornografía infantil. Olvidamos que hay informes, olvidamos que hay resoluciones y en ellos, a pesar de que son derechos suave o el soft law, podemos encontrar criterios sumamente relevantes, pero que un tribunal colegiado, un juzgado de distrito o incluso la Suprema Corte puede adoptarlos y hacerlos suyos. Se los pongo en esta situación. Un tribunal colegiado un tribunal colegiado mixto en Quintana Roo, tengo entendido, que hizo uso, es el único tribunal colegiado en que se hace uso del soft law y señala que a pesar de no ser un derecho vinculante, puede aplicarse para poder mejorar las distintas prácticas jurisdiccionales de los servidores públicos. ¿Y a qué lo quiero traer a colación? Cuando hablamos del derecho el caso de lo que es la desaparición de menores, yo no me viene a la mente, y disculpen también el desconocimiento de su servidor, de un caso de desaparición de menores, pero como lo vemos, como se ha trabajado en esta mesa. No, yo no lo he visto. Lo más cercano es el caso de Campo Algodonero, e incluso hay unas características que pueden aplicarse también en el caso de personas mayores de 18 años, para lo que es la investigación, y que se correlacionan con el contenido del artículo 1.1 de la Convención y las obligaciones genéricas de respetar y garantizar. Y a su vez con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho, o bueno, mejor dicho, la obligación del Estado de realizar armonización de disposiciones de derecho interno. Y como señalaba en un principio el licenciado Almanza, no se trata únicamente de que el sistema jurídico nacional tenga que adaptarse a lo que digan los compromisos internacionales de los que el Estado mexicano ha firmado y se ha comprometido a cumplir. No se trata únicamente de eso. Si fuera, yo creo que no estaremos hablando en esta mesa de distintas violaciones de derechos humanos, ni mucho menos habría razón de preocuparnos por situaciones que se encuentran latentes al día de hoy del Estado mexicano. No habría razón de hacerlo. Pero infortunadamente la realidad es otra, y cuando se legisla, no se hacen las medidas de carácter político pertinentes para poder evitar este tipo de violaciones de derechos humanos. Y como sostenía la licenciada Erika, no hay que tampoco atender únicamente a la labor de reparar el daño, o tampoco hay que procurar que, bueno, una vez ya caído el niño al pozo hay que tapar el hoyo. No se trata de eso. Se trata de crear medidas de carácter público, dinámicas de carácter de concientización, de carácter preventivo, para poder hacer palpables, para poder hacer eficaces y no desdibujar las obligaciones de carácter internacional de los que el Estado mexicano es parte. E incluso me voy a permitir también citar las que, aunque lo dije que es una fotografía jurisprudencial y no es ver la película completa, lo que se ha dicho incluso desde el caso de Velázquez Rodríguez al día de hoy, y que se cita de forma muy reiterada el caso de Campo Algodonero contra México. La obligación de prevenir es una obligación de carácter positiva. ¿Qué le impone al Estado? Pues en ese caso se debe realizar medidas encaminadas a respetar los derechos humanos. ¿Pero cómo los respeto? Pero ¿cómo los garantizo? Los garantizo en este caso realizando medidas de carácter preventivo y encaminadas a prevenir la violación de derechos humanos, a investigar una violación de derechos humanos de carácter serio, como lo ejemplificaba la licenciada Erika en el caso de la alerta Amber. El Estado mexicano apenas se acaba de instaurar en esta década, siendo que incluso los compromisos internacionales, en específico con materias de las niñas, niños y adolescentes, datan desde la década de los años 70 del siglo XX. Podemos ver ahí que únicamente el Estado mexicano ha firmado ciertas disposiciones de derecho internacional, pero no realizó una conducta seria encaminada a tratar de evitar esas violaciones. Parece únicamente que se firman todos los compromisos internacionales habidos y por haber, pero en ningún momento se busca implementarlos más allá del texto de la ley. Y ese es un punto clave, un punto fino al momento de hacer efectivos los derechos humanos, sobre todo aquellos que están encaminados o que se encuentran estrechamente relacionados
con actividades de carácter positivo de los estados, es decir, en un actuar para evitar violaciones de derechos humanos. Ahora, yo quisiera también situar el panorama en que nos encontramos al día de hoy en México, para poder hacerlo más concreto y aterrizable el tema que estoy hablando. En el año 2007, el relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía realizó una visita al Estado mexicano del 4 al 15 de mayo del año 2007. Y en esa visita pudo advertir distintas falencias o incluso omisiones que tiene el Estado mexicano, tanto en el texto legal como en la implementación de medidas de carácter público. Para poder sustentar su informe, el relator hizo una visita a la entidad federativa de Jalisco, en específico a la capital Guadalajara, a Baja California, en Tijuana, a Chihuahua, Ciudad Juárez y al Distrito Federal. Y entre ellas pudo advertir distintas omisiones de carácter de políticas públicas, en donde pudo constatar que no hay un sistema como tal de registro de personas desaparecidas, en este caso que sean niñas o niños menores de 18 años. No existe, por lo menos cuando se hizo el informe no existe, o no existía. No sé si al día de hoy lo haya, y creo que al rato podrá constatarme la respuesta a la licenciada Erika, para decirme si es que existe, en verdad es efectivo, y no solo es cumplir por cumplir las observaciones del relator. Por un lado. Por el otro, también el relator recomendó que el Estado mexicano existiera una línea directa de 24 horas, donde pudieran acceder cualquier persona, en especial las personas, niñas y niños menores de 18 años, poder acudir y poder, en este caso, pedir auxilio si sabían o tenían conocimiento o eran víctimas incluso de alguna desaparición o de algún trato relacionado con la materia de la cual el relator tenía la posibilidad de conocer. No sé si al día de hoy se ha instaurado, cabría ver, creo que es una tarea pendiente. Pero aquí quiero también llegar con esto. Cuando hablamos también de las medidas que deben realizar los estados a través del artículo 1.1 y 2 de la Convención, también cabe tratar algo en cuenta, que los tratados en materia de derechos humanos se caracterizan en que su aplicación debe ser de conformidad con una noción de garantía colectiva. ¿Qué quiere decir esto? No únicamente para beneficiar a un grupo específico de personas, o únicamente para especificar a través de una sentencia de carácter jurisdiccional en la Corte Interamericana, y si ¿saben qué? Bueno, ya le violaron los derechos humanos a fulanito y a perengano, vamos a realizar esta medida para poder subsanar estas posibles violaciones. No, que no se ubiquen únicamente a las personas que han sido víctimas, sino que se traten de implementar o cambiar la estructura misma del Estado en medidas de carácter políticas públicas o incluso en normas legales. O decir, ¿sabes qué, Estado mexicano? Has legislado de esta forma, tú has realizado una medida de carácter político en esta medida. La medida, como la estás realizando, está bien hecha, pero en el efecto resulta contraproducente y trae como consecuencia una inobservancia y una falta de recepción del derecho internacional de los derechos humanos, del cual tú como Estado mexicano ya has comprometido a adoptar, o en la práctica no es efectiva tu medida. Eso es algo que debe ser sumamente relevante cuando hablamos de este tema, específicamente porque cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, y como había sostenido en un principio, no son vulnerables por el solo hecho de serlo, se posicionan en una situación de vulnerabilidad de acuerdo al escenario en que se encuentran desarrollándose, y así lo sostienen las Naciones Unidas. Es decir, incluso cuando habla de la desaparición, también no solo habla como se ha sostenido en esta mesa, cuando son sustraídos o cuando simplemente desaparecen, tal vez por el actuar de algún particular, sino también depende del escenario si es un conflicto armado o no. A esos extremos ahí se ha posicionado el peligro de desaparición que pueden ser sujetos las niñas, niños y adolescentes, no únicamente en tiempos de paz, sino también en tiempos de conflictos armados nacionales o internacionales. E incluso Naciones Unidas, me parece que fue la 6ª Comisión de la Asamblea General, quien realizó un informe, especialmente en la segunda parte, se hace alusión al tipo de medidas que deben realizarse a favor de las niñas y niños menores de 18 años cuando se encuentran en esos ambientes. Ahora, si en ese tipo de escenarios de un conflicto armado resulta relevante la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, con más razón resulta hacerlo en tiempos de paz. Ahora, el Estado mexicano, después de la reforma constitucional de 2011, efectivamente ha hecho valedero el contenido de los derechos humanos de fuente internacional. No me queda duda al respecto. Así que, pues bueno, la Suprema Corte ganó un premio en la ONU y otro en Costa Rica, en la Corte Interamericana. Pero no nos vayamos a eso, y es un punto muy relevante. No tratemos de judicializar todo. Tratemos de realizar aquellas medidas que se encuentran, que sean de carácter público, para tratar de prevenir las violaciones de derechos humanos. Coincido con los ponentes que me antecedieron, y yo diría que es un punto clave.
Muchos dicen, ojalá que el caso llegue a la Corte Interamericana de Violación de Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esperemos que llegue. Pues esperemos que no, a decir verdad. No tanto porque el Estado mexicano sea condenado, no, eso es irrelevante a cierto grado, más allá de una cuestión política, sino en cuanto a las personas que se ven beneficiadas por aquellas medidas que se encuentren desarrolladas por el Estado. Veámoslo así. ¿Qué conviene más, llegar a una solución amistosa o llegar a la culminación de un proceso jurisdiccional? Creo que es mejor llegar a la solución amistosa y evitarnos todo el engorroso proceso jurisdiccional, o incluso los amparos y todos aquellos recursos que nos contempla la norma. Por tanto, a veces llegar a la Corte Interamericana o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no es lo más beneficioso. Lo más beneficioso es que las violaciones de derechos humanos, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, se traten de resolver en casa y trate de ver una reflexión del Estado mexicano y decir, ¿saben qué? Lo hice mal. ¿Sabes qué? Quejoso, o ¿sabes qué? Recurrente. Hice mal. Tienes razón, voy a modificar mi actuación o voy a irme más allá del resolutivo de la sentencia de amparo, en algún caso, por decir un ejemplo, y voy a tratar de implementar medidas de carácter público. No esperar a que llegue una cascada de amparos, en un caso donde estén involucrados niñas, niños y adolescentes, para que ya únicamente tomando en cuenta la cláusula de relatividad, si bueno, yo no puedo, el amparo no puede ir más allá porque entonces tendrá efectos más allá de las personas que lo están solicitando. Creo que eso es un punto relevante, que efectivamente son restricciones que tiene el juicio de amparo, pero que mejor sería que el Estado tuviera conciencia de una situación en un grupo específico de personas como son las niñas, niños y adolescentes y tomara cartas en el asunto. Y no espera que llegue una cascada de casos, que únicamente sobrecargan la de por sí ya desmesurada carga de trabajo que tienen nuestros órganos jurisdiccionales. Creo que hace falta ver más allá de la reforma de derechos humanos. Creo que no lo hemos visto todo. Creo que no debemos únicamente reducirlo a la actividad jurisdiccional federal, también debemos encaminarlo a las políticas públicas. Porque cuando hablamos de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, hablamos del control de convencionalidad, que efectivamente es una figura jurídica por excelencia que nos viene a ayudar mucho, pero no se habla del control de convencionalidad en vía legislativa, no se habla del control de convencionalidad de la aplicación de estándares internacionales o la contrastación de medidas de carácter nacional con los estándares internacionales. No se habla de esta contrastación con medidas de carácter político, nunca se hace. Incluso muy poco se ha hablado de un control de convencionalidad de la actividad legislativa o incluso de las medidas de carácter público. Creo que es un tema pendiente y todavía falta mucho por hacer. Esperemos que no sea a través de golpes que nos lleguen de la Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sentencias condenatorias, esperemos que no, para que hasta entonces el Estado mexicano tenga que reflexionar y realizar las medidas concursentes para cumplir los compromisos internacionales que ya lo todo de forma previa. Espero que esto haya sido de su agrado y cualquier duda, comentario, estoy a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues coincido con la última participación en cuanto a este nivel al cual se ha llegado, lamentablemente en nuestro país, de este litigio internacional, pero yo recalcaría por el aspecto del desgaste al cual se exponen no solamente las víctimas, sino los sobrevivientes, a los familiares de pues, los casos en cuestión de desaparición. Pero